Isabel Iglesias, CEO de App Spain. Buenos días, Ana Isabel. Buenos días. Decía eso, que cada vez es más importante el salario emocional cuando nos decantamos, ¿no?, por un trabajo. Es decir, hay veces incluso que preferimos ganar un poco menos, que nos ingresen menos en nuestra nómina, pero que ese salario emocional sea mayor, porque ¿de qué sirve, no?, tener muchísimo dinero, pero no estar a gusto o satisfecho en un trabajo? Pues es así, tal como lo has comentado. Un salario emocional, normalmente, bueno, la propia palabra lo dice, se enmarca en esa parte emocional porque por lo menos genera un recuerdo hacia el empleado. Es muy importante y de hecho es una tendencia, no solamente de ahora, sino ya viene de largo, que para poder captar el talento, retener el que tienes, fidelizarle, que no se te vaya, con lo complicado además que es buscar perfiles cualificados y sobre todo más a nivel tecnológico. Tienes que contar con un tipo de salario que complementa ya el retributivo, el que es el más clásico, por así decirlo, porque si bien este tipo de salario emocional no te incrementa o no supone una subida de sueldo, sí te permite tener un poder adquisitivo mayor al final cuando tú percibes tu nómina. Y es tremendamente importante, es esencial, es la tendencia. Y es lo que nos marca las generaciones tan diferentes que nos encontramos ahora en una empresa. O sea, ahora coexisten todas las, como yo digo, todas las palabras en el diccionario, desde las generaciones A hasta las Z, que te piden diferentes cosas y no todo es una subida salarial. Cada vez es más importante, de verdad, el que el propio empleado pueda decidir cómo quiere configurar su retribución dineraria. ¿Qué ejemplos podríamos nombrar, ¿no?, de, bueno, de pequeñas retribuciones que contribuirían a mejorar ese salario emocional? Pues como te decía, bueno, hay de todo, hay de todo. Están siempre los clásicos que os voy a comentar, pero hay de todo. Ya la tendencia venía cambiando de antes, por lo que os comentaba de que en una empresa coexisten diferentes tipos de generaciones y dentro de las generaciones diferentes temporalidades en el ciclo de vida profesional de un empleado de una compañía, que hace que tú seas flexible y también cambies, pero son ellos lo que determinan y es muy variable. Lo que es más habitual o lo que ha sido más habitual y que sigue saliendo en las encuestas, de hecho una que acabamos de hacer nosotros hace nada, en marzo, sigue estando en el top todo lo que es la ayuda a la comida para conciliar todos esos tiempos de comida. También está la conciliación a través de lo que es pues la ayuda a las escuelas infantiles, el transporte que está cayendo muchísimo, que era antes muy valorado y ahora que está cayendo mucho desde el momento de la pandemia, y repuntan cosas, por ejemplo, que no hubiéramos pensado anteriormente, bueno, aunque ya existía, pero cada vez más, que es el tema de la formación, sabiendo claramente lo que el empleado ya quiere, no lo que le obliga a la empresa a formarse, y temas más de salud. Ahora mismo el tema de la salud se puede decir que es el top absoluto de lo que buscan los empleados. Una salud que además, en función del perfil, como os decía, puede ser desde un tema más del configurar el seguro de salud típico de toda la vida hasta una atención online que te permite dar una mayor tranquilidad a los empleados, tanto psicológica, nutricional como físicamente. Y luego también, parecerá extraño, pero todo el tema de recreativo, por ejemplo, suscripciones a Spotify o temas de gimnasios, tanto virtuales como en streaming, es lo más puntero, es la tendencia y es hacia donde vamos a tener que ir todos. Ujú. Bueno, desde luego que a mí me compran con todo esto, porque es verdad que luego si te tienes que ir haciendo, bueno, me suscribo a esto, a esto, a esto, al final se te va un pico con tantas Totalmente. suscripciones. Ana Isabel, has mencionado varias cosas, ¿no?, que quiero retomar el guante. Has mencionado la salud, has mencionado, bueno, la situación que hemos pasado, la pandemia. Este 2020, esta situación que venimos viviendo tan atípica, ¿no?, a la hora de trabajar, ¿está contribuyendo a rebajar en cierto modo ese salario emocional? ¿Están los empleados, bueno, pues más
está claro que nos ha pasado factura psicológicamente, pero quiero decir, claro, el hecho de estar teletrabajando, de no saber cuándo terminan tus horas de trabajo y empiezan tus horas de, digamos, de ocio, ¿no? O de disfrutar de tu hogar, ¿se está rebajando ese salario emocional o hay empresas que consiguen equilibrarlo y mantener satisfechos a sus empleados a pesar de la situación? Pues es una buenísima pregunta y nosotros como además una empresa especializada que ofrecemos este tipo de servicios, pues lo vivimos muy de la mano y encontramos de todo. Están las empresas que han sido más tocadas en el momento de la pandemia, que ya anteriormente ofrecían ciertos beneficios sociales que forman parte de esta retribución flexible hacia los empleados, que las mantienen o las han disminuido un poco en función de si están en situaciones de ERTE, SERES, etcétera. Quiero comentar, hay una cosa que es importante y es que para aquellas empresas que han decidido quitarlo, disminuirlo o que están pensando en hacerlo, ya hay jurisprudencia al respecto de que es un derecho adquirido hacia los trabajadores y que no se puede prescindir de ese tipo de ayudas, que forman parte además de un derecho contractual. Luego hay otras empresas, quería hacer este matiz porque es muy importante y genera mucha duda. Y creo que ahora es momento donde además nos estamos encontrando con empresas que, a pesar de que su situación no ha sido la hecatombe o tampoco se ha visto beneficiado o ha resurgido de la pandemia, pero sí son sectores que sienten la necesidad de premiar y acompañar a aquellos empleados que han estado en primera línea, por así decirlo, de la batalla. Son empleados que, por ser servicios Esenciales. que son esenciales a nivel pues, general, sienten la obligación de devolverles lo que ellos han aportado a la sociedad. Nos estamos, de verdad es sorprendente y además me alegra mucho decirlo y animo al resto de las empresas para que lo hagan, porque el salto emocional de los empleados en un momento en el que psicológicamente se ha sufrido mucho es increíble. Es decir, el sentido de pertenencia, de identidad de marca es brutal. Ese tipo de empresas son las que ahora mismo han dado ese paso adelante y están poniendo sobre la mesa, no solamente para atraer el talento, sino, como decía, para fidelizar el que tiene, ese tipo de flexibilidad a la hora de componer el modelo retributivo de sus empleados, ofreciéndole un sinfín de posibilidades que más se adapten a sus necesidades, tanto personales como familiares y profesionales. No olvidemos que estos 3 puntos son claves para conseguir ese éxito en la modulación del salario de los empleados. Con lo cual yo creo que, si bien podíamos creer que ha sido negativo la pandemia a la hora de poner en marcha este tipo de modelos retributivos, en absoluto. Es momento, además, en el que las empresas se han dado cuenta que o lo hacen o mueren. Yo conozco, bueno, ejemplos, conocemos todos, ¿no? De empresas, por ejemplo, estoy pensando en Mercadona, ¿no? Que ha premiado a sus trabajadores que estuvieron en primera línea, las personas, los trabajadores de los supermercados durante toda la pandemia, les ha premiado con un bonus, bueno, pues con un dinero, ¿no? Por haber estado ahí dando el callo en una situación que generaba miedo a la mayoría de la gente. Esto es así. También estoy pensando en otra multinacional que conozco, otro caso en el que han puesto, por ejemplo, asistencia psicológica para todos aquellos que lo necesitaran, porque al final el estar encerrado o el perder familiares o el no tener contacto con ellos, pues pasa factura, claro que sí. Una cosa que te quería preguntar también es que, claro, esta inversión que se hace en el salario emocional, entiendo que también repercute en los números de la empresa, es decir, el tener a unos empleados felices, satisfechos, va a hacer que sean, bueno, pues más productivos y al final esto no va a ser un dinero tirado a la basura, sino que también va a repercutir en la evolución y en los buenos resultados de la empresa que lo pone en marcha, ¿no? Pues absolutamente has dado en la clave. Antes voy a decir una cosa, es fundamental, es decir, sí es cierto que los beneficios y las ventajas además se visualizan muy a corto plazo, es decir, no es algo que tú inviertes y tu retorno de inversión es a medio o largo plazo, esto es inmediato, es decir, el poder incrementar la productividad de tus empleados va asociado a la felicidad del empleado en tu compañía. Si el empleado está contento, para empezar, tu cliente está satisfecho, con lo cual ahí ya tienes una ganancia absoluta, ya no solamente porque retienes el talento, especializas y das una mejor calidad, sino que además fidelizas a tu cliente final, que es realmente
o sea, es lo que buscas, es decir, tener a tu empleado en el centro para conseguir que tu cliente esté fidelizado, con lo cual eso ya es una ganancia absoluta y además, como decía, inmediato y a corto plazo. Eso es fundamental, pero además lo que te iba a decir anteriormente, es sorprendente lo que acabas de comentar, el gasto que supone tener este tipo de beneficios o este tipo de salario emocional, aunque no se cree, realmente no genera un coste muy elevado hacia la empresa. Hay beneficios, sobre todo porque es una configuración de un modelo salarial del empleado donde puede decidir incluso hasta un 30% de su salario cómo lo quiere configurar. Y muchas veces esa aportación de una serie de ventajas o de deducciones fiscales, que es la exención de IRPF, que a la empresa no le genera ningún coste. Sin embargo, si tiene ese beneficio o incluso la aportación que tú haces hacia el empleado, viene además a través de una serie de mejores o ayudas o mejores condiciones porque tú los pactas con tu red de afiliados, con lo cual realmente los costes para la empresa no son mucho mayores. Hace poco salía un estudio donde se decía que si bien quería un empleado subir su salario 2.000 euros o tener una serie de beneficios sociales que suponían 1.600 euros para la empresa. Fijaos que es poca la diferencia, pero que al final no es un impacto muy importante para las compañías. Sí es un impacto fundamental para los empleados y es fundamental también que el empleado lo sepa, es decir, que la compañía le aporta ese valor con esa adicción a su salario base. Aquí la comunicación de la compañía hacia el empleado es fundamental para que eso se entienda y también está siendo fundamental el poder analizar los datos de lo que realmente el empleado quiere, porque al final es el usuario y el decisor, para que sea rentable para la compañía, lógicamente. No poner un incentivo que no es bien querido por los empleados no tiene ningún sentido. Un empleado joven, seguramente pensar en un plan de pensiones pues no le genera valor. De ahí la importancia de que flexibilicemos absolutamente el tipo de beneficio que se le pone a disposición al empleado para conseguir esa rentabilidad de la compañía y ese incremento de la productividad que al final redunda en beneficio absoluto. Por último, Ana Isabel, desde AP Spain habéis notado una evolución en las empresas, en la conciencia de las empresas de la importancia de este salario emocional. Cada vez son más conscientes de que esto es necesario y se ponen un poco en marcha para llevarlo a cabo y para que sus empleados estén contentos y felices. Absolutamente. Realmente, y no solamente a nivel de una gran cuenta, podemos pensar siempre que las grandes empresas son las que tienen esa capacidad financiera para poder poner en marcha una serie de soluciones para sus empleados. En absoluto. Ahora te puedes encontrar desde grandes corporaciones a pequeñas y medianas empresas en las que dentro de su scope del área de recursos humanos, que por fin el área de recursos humanos adquiere la importancia que ha debido tener siempre, consideran que es clave. Cada vez son más y cada vez nosotros mismos nos adaptamos a la velocidad que nos marca el propio mercado, porque como decía, cada vez es más usual que las empresas se dispongan de estudios o de talent analytics que les permite saber cuál es la tendencia de sus empleados a la hora de querer permanecer en sus compañías o incluso ir hacia una compañía por su marca. Y cada vez es más frecuente que nos pidan cosas, que se adhieran a empresas nuevas y que tengamos nuevos beneficios. Acabo ahora mismo, por ejemplo, de acordarme, hace una semana se ponían en contacto antes éramos nosotros los que nos poníamos en contacto con las empresas y ahora son las empresas las que nos llaman a nosotros para que les ayudemos en ese sentido. Y lo que os iba a comentar, es curioso que hace una semana se ponían en contacto con nosotros una empresa, una gran corporación, que lo que nos pedían además es que le pudiésemos ayudar a configurar ese plan o ese modelo retributivo y en el que además se pudieran contemplar temas de responsabilidad social corporativa, que es otro punto a tener en cuenta en un futuro próximo. La sostenibilidad y Total. Es un tema también que está muy en boga y que cada vez vamos a ir incorporando en todos los aspectos. Así que esto yo creo que es una noticia positiva. Ana Isabel Iglesias, CEO de AP Spain, muchas gracias por habernos hablado de ese salario emocional y de la importancia que tiene, como decías, no solo para los trabajadores, sino también para las empresas, para retener talento, para atraerlo y para tener mejores resultados también. Muchas gracias. Pues
Gracias a vosotros por darnos eco y hacer que podamos ayudar a las empresas a mejorar su relación con los empleados. Así que buenos días y pasad una buena jornada. Igualmente, hasta luego, Ana Isabel. Hasta luego, adiós.